porque gobernar es servir. Nosotros no vamos a utilizar el recurso público. Ese recurso público va a ser para la gente. Adán Augusto López Hernández recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. En ese lapso, el fundador de Morena dejó la Secretaría de Gobernación para ser precandidato presidencial, coordinador de campaña y finalmente senador de la República. Durante estos años, recibió pagos millonarios de empresas por concepto de servicios profesionales. Algunas fueron contratistas durante su gestión en Tabasco, otras están vinculadas con sus familiares y una más está señalada por el SAT por simular operaciones, es decir, por ser una empresa fantasma. N+ Focus obtuvo declaraciones fiscales presentadas ante el SAT por Adán Augusto López Hernández que muestran estos pagos. Los primeros se registraron en noviembre y diciembre de 2023 por 20.5 millones de pesos. Ese dinero lo recibió de la siguiente manera: 8.9 millones de pesos en noviembre y 11.5 millones en diciembre de las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabate, respectivamente. La primera ha sido señalada como empresa fantasma por el SAT y la segunda fue contratista en Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador. GH Servicios Empresariales registró ante el SAT el mismo correo electrónico de contribuyente que el de Adán Augusto y su hermano Melchor López Hernández, corporativo-chontalpa@hotmail.com. En 2024, esa misma empresa pagó al morenista 2.8 millones de pesos. Después, el SAT le suspendió el sello digital por irregularidades fiscales. Otro de los ingresos no reportados en 2024 corresponde a 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández en Tabasco. En la declaración patrimonial que presentó en 2023 ante la Secretaría de la Función Pública cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto López reportó ingresos por 7 millones de pesos, cuando en realidad ganó al menos 22 millones. Apenas un año después, declaró ante el SAT ingresos por 58.1 millones de pesos, pero ante la Contraloría del Senado solo reportó 625.793 pesos. Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública. Porque gobernar es amor al prójimo. Carla Estrella completa este domingo 10 de agosto una inédita condena judicial, disculparse durante 30 días seguidos por haber criticado a una pareja de políticos oficialistas en la red social X. Su caso se suma a denuncias de periodistas y medios sobre crecientes presiones por fiscalizar al poder, al punto que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, advirtió de una preocupante tendencia de nuevas formas de censura judicial y legislativa en México. Te pido una disculpa por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, así como de discriminación, basado en estereotipos de género, escribió en X Estrella, arquitecta y ama de casa de 47 años, durante el último mes. La beneficiaria del supuesto abuso era la esposa del diputado Sergio Gutiérrez Luna, actual jefe de la Cámara de Diputados y perteneciente a Morena, Diana Karina Barreras, quien aspiraba entonces a una diputación, pero no fue mencionada en el tuit. Por desgracia para Estrella, la diputada Barreras denunció el caso, que terminó con una sentencia inapelable, culpable de violencia política de género. Soy una ciudadana normal, que usa sus redes para opinar, para divertirse, para entretenerse. No tengo el poder de cambiar la política en México, ni esa fue la intención, afirmó Estrella, todavía incrédula frente al despliegue de recursos públicos para procesarla. Porque gobernar es humanismo. Ahí están las masacres. Son predecibles, muy obvios. Porque gobernar es darle más al que tiene menos.
Noroña reconoce que compró una casa por 12 millones de pesos. El pasado martes 27 de agosto de 2025, el periodista Jorge García Orozco del medio MX publicó un reportaje en el que reveló que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, adquirió en 2024 una propiedad en Tepoztlán, Morelos. Se trata de un terreno de 1,201 metros cuadrados con una construcción de 259 metros, cuyo valor asciende a 12 millones de pesos. La compra ocurrió 3 meses antes de que el legislador asumiera su cargo en el Senado y quedó registrada en la declaración patrimonial que presentó ese mismo año ante la Cámara Alta. El reportaje también señala que el morenista es propietario de 2 camionetas Volvo, una adquirida en 2021 por 1.5 millones de pesos y otra obtenida en 2023 a través de una cesión valuada en 650,000 pesos. Tras las críticas que generó la información, Fernández Noroña aclaró que la casa de Tepoztlán no fue pagada en una sola exhibición, sino está siendo cubierta mediante un crédito. Explicó que sus ingresos como senador y los recursos que obtiene de su canal de YouTube le han permitido financiar la compra. Según relató, ya lleva 4 años viviendo en renta en esa misma propiedad y en octubre cumplirá su primer año pagándola a crédito. El legislador subrayó que su patrimonio es resultado de su propio esfuerzo. Dijo que todo lo que posee lo ha construido con su trabajo, sin regalos ni beneficios provenientes de grupos criminales. En ese sentido, pidió a la oposición y a los medios de comunicación seriedad y los retó a presentar pruebas de las acusaciones en su contra o, de lo contrario, retractarse de lo que calificó como campañas de calumnia contra su movimiento político. Pero también, para transformar, se necesita del respaldo del pueblo. ¿De qué sirven los programas sociales? ¿De qué sirven los apoyos del bienestar? ¿De qué sirven los apoyos a los jóvenes construyendo el futuro? ¿De qué sirven los apoyos a los adultos mayores si tú mandas a robar a tu puta policía a los adultos mayores, a los jóvenes, en complicidad con las autoridades de aquí, hijo de la... Y la gente apoya, pero si ve que el gobierno es de ellos, es su gobierno. En el corazón de este campo en México, un rancho aislado y en su interior escenas de horror. Decenas de restos humanos fueron encontrados cerca de hornos crematorios clandestinos. Se cree que las muertes están relacionadas con el narcotráfico. Los numerosos huesos junto con 200 pares de zapatos y ropa fueron encontrados por un grupo de búsqueda de personas desaparecidas. Todos están conmocionados por el terrible hallazgo. Nadie había entrado a un lugar así. Pues de primer inicio encontramos ropa, montículos de ropa, era muchísima ropa. Encontramos calzado, que esto fue algo que se hizo viral porque lo comparaban con unas fotos de la antigüedad de guerras, de sitios de exterminio, y que realmente esto era un sitio de exterminio, reclutamiento y exterminio. Fue una llamada anónima la que puso el colectivo sobre la pista. El rancho se encuentra en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, que ha registrado casi 15,000 desapariciones. El lugar era utilizado como centro de entrenamiento del cartel. Según algunos testigos, los desaparecidos respondían a ofertas de trabajo antes de ser entrenados por el grupo criminal. Muchos fueron asesinados porque no pudieron resistir el intenso entrenamiento. El rancho fue confiscado por las autoridades en septiembre, pero los crematorios nunca fueron descubiertos. Esto plantea interrogantes sobre el posible papel de las autoridades locales en el encubrimiento del cartel. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Un grupo afirma haber descubierto otro sitio en un estado del noreste del país, con presuntos restos humanos y efectos personales de posibles víctimas.